Bienvenido entonces a la clase de Ciencias Naturales, clase asincrónica, clase tipo video. En esta oportunidad vamos a finalizar por fin la parte de lo que es la materia en cuanto a su medición de sus propiedades, porque solamente alcanzamos el viernes pasado a ver cómo medir la masa, ¿cierto? En kilogramos usando balanza. Hoy día finalizaríamos entonces esta clase número 17, que ahora sería como clase número 18, ¿ya? Vamos a ponerlo como clase 18, pero que es basada en la clase 17 en todo caso, cuyo objetivo era, voy a mostrárselo, porque va a ser la misma clase, o sea, es el mismo objetivo del viernes, pero sin embargo ya sería la clase 18 porque no terminamos de hablar sobre ese tema en la clase del viernes. Es decir, con la fecha de hoy día, jueves 13 de mayo del 2021, nuestro objetivo de la clase va a ser reconocer las formas de medir las propiedades de la materia para que lo pueda escribir y se le da un minuto a partir de ahora para que lo haga ahora ya. Muy bien, ahí se han cumplido los tiempos. Partimos. Entonces, ya habíamos visto todo cómo medir la materia, ¿cierto? Habíamos dicho que era con la balanza y faltaba ahora ver la medición de la temperatura, que es con el termómetro, y el volumen con la probeta, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la clase del día viernes. Y nos tocaba ahora ver cómo se mide el volumen de los estados de la materia. Ahora, interesante, ¿cómo medimos el volumen? Ubica una probeta o un recipiente graduado en una mesa que no se mueva. Agrégale agua, lee el menisco, este indica el volumen del agua. La unidad de medida del volumen son litros, mililitros, centímetros cúbicos y el metro cúbico. Ya. Entonces, ¿qué se puede decir de todo esto? Que uno puede utilizar estas medidas para poder medir en una probeta. Entonces, ¿cómo se mide el volumen del estado de el volumen de los estados de la materia? Con una probeta, con eso se mide el volumen, y lo vamos a medir con las siguientes unidades de medida. El volumen se mide con litros, mililitros, centímetros cúbicos y metros cúbicos. Ya, eso es importante. Ya, ¿qué hay que escribir entonces? Esa parte, que es la pregunta, la respuesta que está aquí y lo de abajo. Por lo tanto, vamos a dar 3 minutos para que puedan escribir esa parte a partir de ahora, ya.
Ya sabe muy bien que si no ha terminado de escribir, puede poner pausa al video. Aparte que está en el libro, el texto escolar, pero yo necesito que también vayan agilizando la mano. Acuérdense que el próximo año, si todo sale bien, esperemos que sí, vamos a estar ya en clases presenciales, sí o sí, y por lo tanto vamos a necesitar más velocidad porque van a pasar a quinto básico y ahí van a tener muchos profesores y por lo tanto es necesario que agilicen la mano. Muy bien, entonces el volumen se mide con probeta, pero no es la única manera de medirlo. Hay otra manera, ¿ya? Y las unidades son litros, sobre todo hablamos de litros y metros, como tal, pero metros cúbicos, ¿ya? Un tema que vamos a ver, visualizarlo más en matemática, porque ahí vamos a ver qué es eso de los metros cúbicos. Pero por ahora vamos a ir avanzando un poco diciéndoles que el volumen se mide si es un sólido regular, y eso lo vamos a recalcar, si el volumen es de un sólido regular, es decir, que tiene formas muy exactas, como puede ser esa caja, es decir, tiene largo, ancho y altura, y no es irregular, es decir, cuando hablamos de algo irregular es con algo que es así, esto es algo irregular. Algo cuando tiene partes totalmente claras, como es decir, tiene largo y ancho, es algo regular, un sólido regular. En cambio, si tiene formas amorfas, como que no se entiende qué es eso, es algo irregular, es lo contrario de un sólido regular. Entonces, cuando vemos cosas como sólidos, como ese que está ahí, que es algo regular porque tiene largo, ancho y altura, para medir vamos a utilizar la multiplicación del alto por el largo por el ancho. ¿Ya? Entonces, para medir esta caja, por ejemplo, vamos a usar el largo, alto y ancho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar 10 por 5 y por 2, lo que me da 100. Y eso le vamos a llamar centímetros cúbicos. O vamos a hablar de metros cúbicos y vamos a poner el 3 va a simbolizar lo cúbico. Es decir, que tiene tres dimensiones, largo, ancho y altura. Entonces, ¿qué es lo que se hay que escribir? Solamente hay que escribir que para volumen de un sólido regular tenemos que multiplicar, voy a poner acá, multiplicar largo por alto y por ancho. Y lo vamos a escribir en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Eso, solamente eso hay que escribir, ¿ya? Por lo tanto, solamente un minuto para que lo escriban. Cuando es un volumen sólido, regular, hay que medirlo en largo por ancho por altura. Eso. Está viendo que largo es lo largo. La redundancia, lo ancho. Acuérdense que las cosas pueden ser largas y anchas. Eso es la parte de dimensión en 2D. Y la altura es justamente la parte de profundidad, alto, altura. Y eso se multiplica, eso simplemente. Muy bien, entonces un minuto a partir de ahora para que escriban eso, ya. Solamente decir volumen de un sólido regular es multiplicar largo por alto y por ancho. En centímetros cúbicos o en metros cúbicos, que sería su unidad de medida. Muy bien, un minuto entonces. Muy bien, habiéndose cumplido el tiempo, pasamos a lo siguiente. No se olviden que si no ha copiado, puede poner pausa al video y copiar. También está en el texto escolar, en todo caso, en el texto más guatón, que es el texto que dice texto del estudiante de ciencias naturales, tomo uno. O sea, no hay tomos, es solamente texto escolar. Muy bien. Ahora, ¿qué hago si yo quiero medir un gas? Se puede medir el volumen del aire que entra en el cilindro de una jeringa graduada. Mueve el émbolo para que entre el aire, si yo voy a estirarlo hacia afuera, y tapa un extremo de la jeringa, como pone ahí el dedo en B, y empuja el émbolo.
Entonces uno empuja hasta que no se pueda más y ahí capturamos el aire y lo podemos medir con una jeringa. Muy bien, entonces el volumen de un gas se puede medir con una jeringa. Eso es lo único, volumen del gas se puede medir el volumen del aire que entra en el cilindro de una jeringa graduada. Hasta ahí. Eso es lo que habría que escribir y por lo tanto vamos a dar un minuto más para que escriban cómo es que se puede medir también el aire. Yo lo puedo absorber con una jeringa, lo puedo empujar hasta que no se pueda empujar más y ya sé que esa cantidad, porque es volumen, es la cantidad de materia, ¿cierto?, que ocupa un lugar en el espacio y vemos que ahí está ocupando un lugar porque no se puede mover más el émbolo de la jeringa, que es la cosa eso que está en verde. Muy bien, que es un plástico. Entonces, un minuto para poder escribirlo a partir de ahora. Ya. Solamente lo que está en rojo. Ya, muy bien. Habiéndose cumplido el tiempo, ya sabe muy bien, siempre lo decimos, que si no ha terminado de copiar, puede poner pausa al video, escribir con tranquilidad y después poner play. Ahora bien, ¿cómo medir el volumen de un sólido irregular? Vamos ahora con el sólido irregular. Ya hemos visto con sólidos regulares, como habíamos visto el caso de aquí. Si este es un sólido irregular, este paralelepípedo, esa caja que se le puede llamar un paralelepípedo, y lo vamos a ver en matemática después, ¿cierto? Podemos medir el largo por ancho por la altura. Pero ¿qué hacemos si queremos medir una piedra? ¿Cuál es su largo? ¿Cuál es su ancho? ¿Cuál es su altura? Si es algo irregular, no tiene forma constante. Bueno, acá vamos a hacer este experimento. Ana quiere saber el volumen de una piedra y de una plasticina y no puede medir su largo, su alto y su ancho. No lo puede hacer porque no es algo regular. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, materiales de este texto instructivo, texto experimental, tener una probeta, porque en este caso vamos así, o sí, tener que usar la probeta. En el otro caso podría haber usado una regla, una wincha métrica y poder medir, pero acá no puedo hacerlo, voy a usar una probeta. Puedo usar una botella con agua y una piedra y plasticina. Entonces, este experimento es excelente si lo hacen, ¿ah? Porque ahí podemos justamente, ya por ahí algunos ya lo han hecho, sí, en todo caso, pero esta es la manera de medir sólidos irregulares. Agrego 60 mililitros de agua, ¿cierto? Que las probetas tienen esas mediciones para poder saber cuánto sube o baja el volumen del agua sin haber puesto nada, ¿cierto? Cuánto hay hasta aquí. Después que se registró eso, introduce la piedra y volver a medir el volumen, porque el agua debió haber subido, ¿cierto? Luego sacar la piedra y poner 60 mililitros de agua y repetir con la plasticina. Es decir, primero veo cuánto subió con la piedra, ¿cierto? Y ahí me doy cuenta que la diferencia de cuánto subió sería el lugar que ocupó la piedra en este espacio, porque el volumen es la cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. Lo mismo voy a hacer con la plasticina, saco entonces el agua de 60 mililitros, pongo la plasticina y veo cuánto subió, cuánto de más subió, porque ya era 60, pero ya no va a ser 60, puede ser que sea 80, por ejemplo. Entonces, no les puedo dar la medida porque tendrían que ustedes hacerlo en una probeta, que es un tipo de jarra graduada, donde pongo algo y puedo ver cuánto subió. ¿Cuál es el volumen inicial del agua? Ya habíamos dicho que el volumen inicial del agua era 60 mililitros. Yo le voy a ayudar con esta parte. Muy bien. ¿Cómo puedes estimar el volumen de la piedra de la plasticina? Uno puede sacar al ojo.
Analiza por qué hay que medir un volumen del agua sin los objetos y fundamente, ¿es posible que al poner la piedra en la probeta el volumen de agua baje? Entonces, me interesan estas dos preguntas, la C y la D, para que lo escriban en su cuaderno y que respondan a esa pregunta. Para ello vamos a dar 5 minutos a partir de ahora. Ya. Para que lo escriban en el cuaderno la pregunta C y D y su respuesta, respectivamente. Con la mano. Muy bien, vamos terminando entonces lo que siempre les he dicho. Si usted ve que todavía no ha terminado, puede poner pausa al video, terminar con paciencia, nadie lo está apurando y después poner play y puede cotejar la respuesta conmigo. Analice por qué hay que medir un volumen de agua sin los objetos. Obviamente porque tengo que saber primero cuál es el volumen del agua, es decir, qué espacio está contenido, qué espacio es el que está ocupando este volumen del agua. De tal manera que después al poner el objeto, ya sea la piedra o ya sea la plasticina, ver cuánto ha subido el volumen, porque ahí
restaré el volumen total, final, menos lo que ya había ocupado el agua, porque eso ya sabía que era 60 mililitros. Si subió 80, sabré que esos 20 mililitros es la diferencia, es lo que está ocupando la piedra o la platicina, porque es justamente lo que se desplazó el agua, porque la piedra o la platicina está ocupando su lugar. Entonces ahí lo puedo sacar. En cuanto fundamente, ¿es posible que al poner la piedra en la probeta el volumen de agua baje? Obviamente que no es posible eso. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando, ¿cierto? Acordemos que el volumen es la cantidad de espacio que estoy ocupando. Si el agua ya está ocupando espacio, si yo pongo algo adicional, estoy poniendo una piedra o estoy poniendo una plasticina, pues se estoy agregando más espacio. Entonces, por lo tanto, al agregar más espacio ocupado, obviamente esto va a hacer que el agua se tenga que desplazar mucho más. ¿Por qué? Porque estoy ocupando más espacio, no menos. Otra cosa distinta sería, por ejemplo, si yo mido la piedra con una cierta cantidad de agua y saco la piedra y se va a bajar porque estoy ocupando menos espacio, pero no al revés, porque siempre que ocupo más cosas, pongo más volumen, obviamente el agua va a subir más, no va a bajar. Si usted escribió eso, está en lo correcto. Y por último, ¿cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide usando el termómetro. Eso hasta aquí. Y la pregunta es lo que hay que escribir en el cuaderno. Y para eso vamos a dar un minuto a partir de ahora ya. ¿Qué es lo que hay que escribir en el cuaderno? ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide usando un termómetro. Eso. Muy bien, habiéndose cumplido los tiempos, ya sabes que si no has terminado, puedes poner pausa al video y terminar y después poner play. Entonces, sí, es cierto, la temperatura se mide con el termómetro. Y hay muchos tipos de termómetros ahora con estos tiempos aún más, porque estamos midiendo la temperatura de las personas. Tenemos por un lado el termómetro de alcohol, si quiere lo puede anotar, y por otro lado el termómetro digital infrarrojo. El primero, el alcohol es un líquido transparente, y como el alcohol es transparente, se tiene que teñir de un color rojo, como vemos en la imagen, para saber cuánto se expande con el aumento de la temperatura, ¿cierto? Porque el alcohol, al aumento de la temperatura, pues, se va a expandir más. Lo mismo podría ser, hay termómetros también que no son de alcohol, son de mercurio, y va a pasar exactamente lo mismo, el mercurio de color plateado, por lo tanto, ese mercurio también se va a dilatar y va a ir aumentando, ¿cierto? Y por el calor. Serían dos maneras de termómetro de mercurio y de alcohol. Pero lo que más hemos visto últimamente para lo que hemos salido a los supermercados, por ejemplo, estos famosos termómetros digital infrarrojo que nos ponen a veces en el brazo, en la mano, en la cabeza, para poder medir nuestra temperatura que tiene un mínimo de 36 grados, ya porque más allá de eso el ser humano se muere. Entonces 36 grados hacia arriba es la temperatura del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, si desean, pueden escribir eso, termómetro de alcohol y termómetro digital infrarrojo, pero no se lo voy a obligar, no lo voy a obligar, pero el que lo quiere lo hace, pero va a tener que poner pausa para escribir, que son los instrumentos tipo de instrumentos de termómetro que existen. Entonces, y con eso, sí, con eso vamos terminando. Consigue un vaso con agua fría, otro con agua tibia y un termómetro de alcohol. Esto no se lo voy a exigir porque obviamente va a ser, uno no tendrá termómetro tal vez de la casa y sería complicado pedírselo a todos, pero el que lo pueda hacer excelente. Lo que tiene que hacer es ubicar el termómetro dentro del vaso con agua fría, sin que toque el fondo del vaso, leer y registrar la temperatura de su unidad, saca el termómetro y colócalo en el vaso con agua tibia, leer y registrar la temperatura. Es decir, tenemos que demostrar cómo la temperatura es distinta en agua fría que en agua caliente. Y responde, ¿qué diferencia de temperatura hay entre el agua de cada vaso?
¿En qué situaciones de la vida cotidiana necesitas medir la temperatura? ¿Cómo conoces la temperatura del día? Investiga qué tipo de termómetro no se usa para medir la temperatura ambiental. Las preguntas que vamos a tener que responder ahora va a ser la A y la B y las demás quedan como tarea de investigación. Ya, entonces para estas dos preguntas vamos a dar 3 minutos a partir de ahora ya para responder la A y la B. Eso es lo que escribir y eso sería la última parte. Bueno, se va terminando entonces el tiempo. Ya sabe que si no contestó, todavía le falta, ponga pausa el video. Lo importante es que lo intente hacer. Ya no, y no esperar que yo le dé la respuesta, sino que lo intente hacer con calma, con tranquilidad, poniendo pausa el video. Y después que haya terminado, poner play para poder cotejar respuestas. Esa es la idea para poder aprender. Bueno, vamos a ver la primera. ¿Qué diferencia de temperatura hay entre el agua de cada vaso? Acuérdense que una era con agua fría y la otra era con eh, agua tibia. Se puse caliente, perdón, era agua tibia. Sí, porque puede ser que se reviente el termometro de agua tibia. Tibia. Muy bien. Entonces, obviamente, la diferencia tendría que ser en el agua fría, que esta temperatura sería baja, podría ser por aquí nomás, y en cambio en la tibia tendría que subir la temperatura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el calor que hace, al fin de cuentas, el calor hace, ay, que se pinte mejor, hace de que justamente ya sea el alcohol o el mercurio u otra sustancia que se utilicen dentro del termómetro, hace de que las partículas de este elemento químico se excite, es decir, que se mueven las partículas más rápido y al moverse más rápido produce justamente calor. Es lo que vimos en un video, ¿cierto? En la clase del viernes. Hacer esto. Cuando yo siento frío, hago esto. Movimiento, ¿cierto? Y el movimiento genera calor. Genera calor, justamente. Y ahí, justamente el calor hace que todas las partículas se muevan más rápido dentro de este elemento químico y eso hace que se dilate. Muy bien. Entonces, diferencia sería eso, porque en el agua fría habría una medida menor y en el agua tibia mucho mayor la medida de temperatura. Subiría la temperatura, en otras palabras.
¿En qué situaciones de la vida cotidiana necesitas medir la temperatura? Yo creo que muchos lo han contestado cuando hay, por ejemplo, una fiebre, ¿cierto? Para poder saber si una persona tiene fiebre, que es si fiebre es un signo de que estamos enfermos o de que algo pasa, porque la fiebre es la respuesta del cuerpo frente a una infección, sobre todo. Siento hay un agente patógeno que está en otro cuerpo, no está haciendo daño y el cuerpo se defiende subiendo la temperatura para que este agente patógeno que ha ingresado a otro cuerpo, vía aérea, vía digestiva o cualquier otra vía, eh, muera por el aumento de calor, ¿cierto? En el cuerpo. Entonces, por lo tanto, es un signo de que hay una infección dentro del cuerpo, la fiebre. Generalmente, una infección ya sea bacteriológica o viral. Entonces, por eso se produce la fiebre. Entonces, para poder saber que una persona está con fiebre, para poder saber si está enfermo, se le mide la temperatura, ¿cierto? No, generalmente uno mide para eso. Aunque también podemos medir la temperatura ambiental para saber si hace mucho calor, hace mucho frío, ¿cierto? Y poder saber si uno va a salir bien abrigado o va a salir con poca ropa. Y eso sería entonces la clase de hoy día. Ya sabe entonces que cualquier consulta me lo puede hacer vía WhatsApp, a mi WhatsApp personal o al correo electrónico luis.mesa@egemistral.cl. Que te viene entonces, ya sabes que me pueden consultar si tienen alguna duda y nos estaríamos viendo mañana en la clase en vivo, clases sincrónicas de Historia y de Ciencias Naturales día viernes. Que estén bien, cuídense mucho. Ya está entonces.